Buenas, mi nombre es Jade Lizeth Baloyes Mosquera y en esta oportunidad vengo a explicarles la evaluación del desempeño según el señor Hidalberto Chiavinato. ¿Qué es la evaluación del desempeño según el señor Hidalberto Chiavinato? La evaluación del desempeño es una apreciación sistémica de cómo cada persona se desempeña en un puesto y de su potencial de desarrollo futuro. Toda evaluación es un proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia y las cualidades de una persona. Para el señor Chavenato, el desempeño es algo situacional y varía de una persona a otra, dependiendo de muchos factores. También señala que es una relación perfecta costo-beneficio, ya que el valor de las recompensas y el afán personal determinan el esfuerzo realizado por un individuo en su labor. Además, la evaluación del desempeño es un medio que permite detectar problemas en la supervisión del personal y en la integración del empleado con la empresa y con su puesto de trabajo. El señor Hidalberto en su libro también nos expone algunas responsabilidades en la evaluación del desempeño. El gerente asume la responsabilidad del desempeño de sus subordinados y de su evaluación, convirtiéndose en el administrador de su personal. La propia persona, ya que en las organizaciones más democráticas es el propio individuo el responsable de su desempeño y de su evaluación, teniendo en cuenta determinados factores o indicadores que le proporciona el gerente o la organización. El individuo y el gerente. Las organizaciones adoptan un esquema avanzado dinámico de la administración del desempeño y surge la administración por objetivos, también conocida como APO, que es en esencia democrática, participativa, incluyente y muy motivadora. Esta administración se orientó por los siguientes caminos. 1. Formulación de objetivos mediante consenso. 2. Compromiso personal para poder alcanzar los objetivos formulados conjuntamente. 3. Acuerdo y negociación con el gerente respecto a las asignaciones de los recursos y los medios necesarios para alcanzar los objetivos. Cuarto, desempeño. Quinto, medición constante de resultados y comparación con los objetivos formulados. Y sexto, retroalimentación intensiva y continua evaluación conjunta. También tenemos el equipo de trabajo. Este asume la responsabilidad de evaluar el desempeño de sus participantes y de definir sus objetivos y metas. También tenemos el área de recursos humanos. Es la responsable de evaluar el desempeño de todas las personas de la organización, proporcionando información sobre el desempeño de las personas. Este proceso exige reglas y normas. Funciona con porcentajes y promedios. Además, se mueve por lo genérico y no por lo particular. También tenemos la comisión de evaluación. En algunas empresas, la evaluación del desempeño es responsabilidad de una comisión integrada por personas de diferentes áreas y dirigida por el encargado de recursos humanos. Esto con el fin de equilibrar los juicios durante las evaluaciones. Y tenemos por último la evaluación 360. Se refiere al contexto general que envuelve a cada persona. Se trata de una evaluación hecha en forma circular por todos los elementos que tienen algún tipo de interacción con el evaluado. Beneficios de la evaluación del desempeño. Para el gerente, evaluar el desempeño y el comportamiento de los colaboradores y proporcionar medidas a efecto de mejorar el estándar de desempeño de los mismos. Para el subordinado, conocer las reglas del juego, o sea, cuáles son los aspectos del comportamiento y del desempeño de los trabajadores que la empresa evalúa. Conocer cuáles son las expectativas de su jefe en cuanto a su desempeño y hacer una autoevaluación y una crítica personal en cuanto a su desarrollo. Para la organización, evaluar el potencial humano a corto, mediano y largo plazo. Identificar los empleados que necesitan reciclarse o perfeccionarse y dinamizar su política de recursos humanos. La evaluación del desempeño cuenta con tres macroobjetivos. El primero, permitir condiciones de medición del potencial humano a efectos de determinar su plena utilización. Segundo, permitir que los recursos humanos sean tratados como una importante ventaja competitiva de la empresa, cuya productividad puede ser desarrollada dependiendo de la forma de la administración. Tercero, ofrecer oportunidades de crecimiento y condiciones de participación efectiva a todos los miembros de la empresa, con la consideración de los objetivos de la organización de una parte y los objetivos de los individuos de la otra. Métodos tradicionales de evaluación del desempeño. Los métodos tradicionales de evaluación del desempeño varían de una organización a otra, porque cada una de ellas tiende a construir su propio sistema para evaluar el desempeño de las personas.
Los principales métodos de evaluación del desempeño son escala gráfica, elección forzosa, investigación de campo, incidentes críticos, comparación de pares y frases descriptivas. A continuación las explicaré cada una. Método de evaluación del desempeño mediante escalas gráficas. Este es el método de evaluación más empleado y divulgado, ya que es el más simple. Su aplicación requiere tener sumo cuidado a fin de neutralizar la subjetividad y los prejuicios del evaluador, los cuales pueden interferir en los resultados. Él se divide en tres: escala gráfica continua, escala gráfica semicontinua y escala gráfica discontinua. Escala gráfica continua. Son escalas en las cuales solo se definen los puntos extremos y la evaluación del desempeño se puede situar en un punto cualquiera de la línea que los une, como aparece en la imagen. Escala gráfica semicontinua. El tratamiento es idéntico al de la escala gráfica continua, pero con la diferencia de que entre los puntos extremos de la escala se incluyen puntos intermedios definidos para facilitar la evaluación. Escala gráfica discontinua. Son escalas en las cuales la posición de sus marcas se ha establecido y descrito previamente. El evaluador tendrá que escoger una de ellas para evaluar el desempeño del evaluado. Este es un ejemplo de evaluación del desempeño en escalas gráficas. Método de evaluación del desempeño mediante escalas gráficas. Ventajas. Instrumentos de evaluación fáciles de entender. Visión integral y resumida de los factores de evaluación y simplicidad del trabajo del evaluador y el registro de la evaluación. Desventajas. No brinda flexibilidad al evaluador. Está sujeto a distorsiones e interferencias personales de los evaluadores y tiende a caer en rutinas y estandarizar los resultados de las evaluaciones. Desviaciones del método de evaluación de desempeño mediante escalas gráficas. El método de evaluación del desempeño mediante escalas gráficas se debe emplear con sumo cuidado para evitar desviaciones tales como criterios nebulosos. Dado que los factores permiten distintas interpretaciones, resulta necesario emplear frases descriptivas que definan con precisión cada factor de la evaluación. Efecto halo. Se entiende como la influencia que produce la impresión general que se tiene de un evaluado. Este efecto hace que el evaluador considere estas impresiones generales cuando evalúa cada factor. Tendencia central. Se refiere a la tendencia a evaluar todos los factores de la misma manera, provocando que todos merezcan la misma calificación. Benevolencia frente a rigor exagerado. Algunos evaluadores son benevolentes, mientras que otros son rigurosos. Esto implica subjetividad en la evaluación. Y por último, prejuicios. Es la tendencia de evaluar diferencias individuales como edad, raza o sexo que afectan la evaluación de las personas. Método de elección forzosa. Este método consiste en evaluar el desempeño de los individuos mediante frases descriptivas de determinadas alternativas de tipos de desempeño individual. Se deben realizar frases y luego escoger forzadamente una o dos de ellas, la que más se ajuste al integrante del grupo. Es por esto que se llama elección forzosa. Método de elección forzosa. Ventajas. Proporciona resultados confiables y exentos de influencias subjetivas y personales porque elimina el efecto de la generalización, es decir, el efecto halo. Y su aplicación es simple y no exige preparación de los evaluadores. Desventajas. Su elaboración es compleja y exige una planeación cuidadosa y tardada. Es un método comparativo y ofrece resultados globales. Discrimina a los evaluados tan solo en buenos, malos y medios, sin mayor información. Cuando es empleado para fines de desarrollo de los recursos humanos, carece de información sobre la capacitación que necesitan, su potencial de desarrollo, entre otros, y no ofrece al evaluador una noción general del resultado de la evaluación. Método de investigación de campo. Es un método que se basa en la entrevista de un especialista en evaluación con el superior inmediato de los subordinados, con los cuales se evalúa el desempeño de estos. Se registran las causas, los orígenes y los motivos de tal desempeño, con base en el análisis de hechos y situaciones. Este método se desarrolla en 4 etapas. Evaluación inicial. El desempeño de cada trabajador es evaluado de entrada con alguna de las 3 siguientes opciones.
Desempeño más que satisfactorio, desempeño satisfactorio o desempeño menos que satisfactorio. La segunda etapa es el análisis complementario. Una vez definida la evaluación inicial del desempeño, cada trabajador es evaluado a profundidad por medio de preguntas que el especialista plantea al jefe. La tercera etapa es planeación. Una vez analizado el desempeño, se hace un plan de acción para el funcionamiento, el cual puede involucrar asesorías al trabajador, readaptación del trabajador, capacitación, despido y sustituciones, promoción a otro puesto o retención del trabajador en el puesto actual. Y la última etapa es seguimiento. Se entiende como la constatación o comprobación del desempeño de cada trabajador. Ventajas. Visualizar el contenido de los puestos. Esto le permite al supervisor o jefe mirar todos los puestos que están debajo de él. Permite una evaluación profunda e imparcial. También es uno de los métodos más completos y propicia una relación provechosa con el especialista. Desventajas. Elevado costo de operación y lentitud del proceso. Método de los incidentes críticos. Este es un método que no se preocupa de las características situadas dentro del campo de normalidad, sino exactamente de aquellas características muy positivas o muy negativas. Las excepciones positivas deben ser destacadas y empleadas con mayor frecuencia, mientras que las negativas deben ser corregidas o eliminadas. Método de comparación de pares. Es un método de evaluación del desempeño que compara a los empleados de dos en dos. Se anota en la columna de la derecha al que es considerado mejor en relación con el desempeño. Dado que el sistema de comparación de pares es un proceso simple y poco eficiente, solo es recomendable aplicarlo cuando los evaluadores no tienen las condiciones para emplear métodos de evaluación más completos. Método de frases descriptivas. Este método utiliza frases para definir el desempeño de cada integrante y el evaluador solo debe elegir aquellas que a su juicio esté de acuerdo con las características de la persona. Este método solo difiere del método de elección forzosa en que no es obligatorio escoger las frases. Nuevas tendencias en la evaluación del desempeño. Los indicadores suelen ser sistémicos. Visualizan a la empresa como un todo y forman un conjunto homogéneo e integrado que privilegia todos los aspectos importantes o relevantes. Los indicadores suelen ser seleccionados y escogidos con distintos criterios de evaluación. Esta depende de que sean para premiación, remuneración variable, participación en los resultados, promociones, entre otros. Los indicadores suelen ser escogidos en conjunto para evitar posibles distorsiones y para no afectar otros criterios de evaluación. Existen cuatro tipos de indicadores: los indicadores financieros, los ligados al cliente, los internos y los de innovación. Evaluación del desempeño como elemento integrador. La organización busca identificar a aquellos talentos que serán los encargados y los responsables del resultado final global de sus unidades de negocio. Procesos simples y no estructurados, es decir, se excluyen los antiguos rituales burocráticos basados en llenar cuestionarios y de comparación en el que se emplean factores de evaluación genéricos y muy amplios. Forma de retroalimentación de las personas y se requiere que se midan y se comparen algunas variables individuales y grupales. Razones por las que no funciona una evaluación del desempeño. El evaluador no cuenta con suficiente información sobre el desempeño del evaluado. Los estándares de evaluación del desempeño no son claros ni definidos. El evaluador no considera que la evaluación es algo serio. El evaluador no está preparado o capacitado para la evaluación o para la entrevista. El evaluador no es honesto ni sincero en las entrevistas de evaluación. El evaluador no tiene habilidades personales para evaluar el desempeño de las personas. El evaluado no recibe retroalimentación adecuada sobre su desempeño. Los recursos no son suficientes para proporcionar recompensas al buen desempeño. No hay una explicación eficaz sobre el desarrollo personal del evaluado. El evaluador emplea un lenguaje ambiguo y poco claro en el proceso de evaluación. Propósito de la entrevista de la evaluación del desempeño. Primero, brindar al evaluado las condiciones necesarias para que mejoren su trabajo. Segundo, dar al evaluado una idea de cómo desempeñar su trabajo. Tercero, discutir las medidas y los planes para desarrollar y utilizar mejor las habilidades de los subordinados. Cuarto,
Crear relaciones personales más fuertes entre ambos, es decir, entre el evaluador y el evaluado. Sexto, eliminar o reducir las tensiones o discordancias. Muchas gracias.